Amados hermanos y hermanas israelitas, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Muchas gracias, hermano Amadeo, por el pase. Les habla su hermano José Palomino desde la República del Perú y vamos a seguir con este interesante tema. Pregunta al que oyó. Pero, ¿quién es el que oyó? Porque había alguien que tenía que ser instruido. Pero ¿quién oyó? Dice en Salmos 97:8. Oyó Sión y se alegró. Sión es el que oyó, el que fue instruido, al que Dios le habló y le enseñó. ¿Y Sión quién es? Ya hemos hablado en otros temas acerca de que Sión es un varón, el Hijo del Hombre. Pero vamos a escuchar el siguiente audio para refrescarnos la memoria, hermanos. Y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Eso dice el Espíritu Santo, el Hijo de Dios. Entonces, al que viene yo no pierdo, al que viene yo lo resucitaré. Pero al Hijo tiene que ir a alguien está preparando el Padre. Le enseñó todo, aprendió muy bien, y eso tiene que ir. Muy bien. Entonces, ahora que me aprendió. Ya, sí, está bien. Entonces, y manda, ahora, ¿quién oyó? Salmos 97:8. Salmos 97:8. Oyó Sión. Ahí está. Y alegróse. ¿Quién es Sión? Sión es el Cristo. Sión es Israel. Él es la tierra. Bien, hermanos, estamos escuchando al maestro acerca de quién es Sión. Entonces, hermanos, vamos a continuar con la exposición y vamos a continuar hablando acerca de a quién envió el Padre, cuando envió a su Hijo, a quién lo hizo, a quién envió, porque tenía que enviarlo y a ese que le iba a enviar, ese varón iba a ser resucitado en el día postrero. Y como ya nuestro hermano Amadeo nos habló en su exposición, al maestro fue enviado el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo se le presentó y en 2 testimonios nuestro maestro habla acerca de cuando Jesucristo se le acercó a unos 50 metros y en otra visión ve que Jesucristo se acerca a 30 metros. Es decir, ya estaba llegando el Hijo de Dios al maestro. Y en otros testimonios el maestro habla acerca de que el Espíritu Santo lo instruyó, así como se dice, danzando, hablaba, enseñaba, lee tal libro, tal versículo, y danzando le preguntaba también, porque le daba como una especie de examen a ver lo que había aprendido, a qué nivel estaba. Lo que hoy en día nos falta a muchos, nos falta ese don, o como puedo decir, esa habilidad de retener, hermanos, o de estudiar y retener lo aprendido. Pero ¿de quién vamos a tener un guía? ¿De mi persona? Bueno, no. Tenemos un guía que es el maestro, el que oyó. Por eso que a él tenemos que preguntar, pero no lo vemos ahora físicamente. Pero tenemos los audios que lo avalan, todas sus enseñanzas. Y a través de audios, nosotros en este programa, esculcamos y buscamos, así como uno escudriña las Sagradas Escrituras y buscamos un poco aquí y un poco allá, así también hacemos con los audios del maestro. Un poco aquí y un poco allá. Por eso es que cada tema que damos, tomamos diferentes audios, pero de los diferentes audios sacamos lo esencial para un tema específico. Eso es lo que hacemos, hermano. Y eso es lo que nuestro Señor quiere que hagamos. Por eso nos decía el maestro, estudien para que confirmen, no para contradecir.
Nosotros tenemos un guía y es el maestro Ezequiel Ataucusi Gamonal, el Hijo del Hombre, o Sion. Pero nosotros necesitamos estudiar, meternos más a fondo, hermanos. Ahora, Dios instruye en la ley a uno. A Él envía a su Hijo. ¿Para qué? Para que sea instruido. Y Él es el que oye las palabras, Él es el que oyó las palabras. Entonces, el maestro ya una vez instruido tenía que venir a nosotros. Por eso dice para que, ¿cómo se llama? Para que sea el maestro de niños, es decir, de un pueblo espiritual. Por eso, como nuestro hermano Amadeo nos hablaba acerca del libro de Lucas, en la cual dice de la siguiente manera, vamos a buscar, hermanos, habla acerca dice Lucas 1:17, porque Él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido, es decir, preparado. Pero hoy, en el año 92, 93, cuando el Señor pidió prórroga, porque ya se acercaban los 7 años de hambre, el Señor no tenía pueblo que presentara a Dios y pidió prórroga. En el año 2000 igual, hay un audio en el cual el maestro exhorta al pueblo. Dicen que no saben nada, no han aprendido. 42 años y nada. Cada uno por su cabo, cada uno por sus temas. Pero para los negocios de Dios, opacado. Entonces, hermanos, no hay pueblo. No podemos decir que somos ya espirituales si no confirmamos. No podemos decir que somos israelitas y pueblo escogido de Dios, o Perú privilegiado, como muchos se hinchan el pecho al decir ello, cuando verdaderamente no estamos preparados para Dios. No estamos preparados para un pueblo que Dios necesita a través de este varón. Gracias a Dios doy, porque hay audios, hermanos, que han quedado. Entonces, hermanos, vamos a continuar ahora con el tema y vamos a hablar acerca de que este varón tenía que venir y tenía que ser instruido en la ley. ¿Para qué? Para que Él nos enseñe, Él nos muestre. Por eso, primeramente, vamos a escuchar el primer audio de mi participación, desde luego, en la cual dice, audio número 61, en la cual dice: bienaventurado el hombre a quien tú, corriges y en tu ley lo instruyes. Vamos a escuchar el audio. Y el 4:12, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, castigares y en tu ley le instruyeres. Entonces, ahora en Deuteronomio capítulo 5:31 dice: y tú, estate aquí conmigo, y te daré todos los mandamientos y estatutos y derechos que nos hace enseñar, a fin de que nos pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy para poseerla. Romanos capítulo 2:17. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposando en la ley y te glorias en Dios y sabes su voluntad y apruebas lo mejor instruido por la ley y confías que eres guía de los cielos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños que tienen la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Ahí está. Ahora, por ejemplo, ahora Isaías dice así: ¿a quién declara? ¿A quién preparó? Isaías 41:27. Yo soy el primero
que le he enseñado estas cosas a Sion y a Jerusalén. Daré un portador de alegres malas. Ese es el varón, como dice los salmos, en escogido y Gabriel. Y a él ordenó para que traiga. Bien, hermanos, hemos escuchado a nuestro maestro en este primer audio, en la cual habla acerca de que este varón dice: bienaventurado el hombre a quien tú castigares y en tu ley lo instruyeres. Y concatena con Deuteronomio 5:31, que dice: y tú estate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y derechos que les he de enseñar, a fin de que les pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy para poseerla. Te diré los mandamientos y estatutos. Esto, hermanos, justamente acerca de los estatutos, vamos a hablar más adelante de cómo el pueblo se rebela y no prácticamente cambian el estatuto. Este estatuto que el Hijo del Hombre nos dejó. Pero vamos a ver qué les va a pasar a ellos, pero vamos a proseguir. Dice Romanos 2, 17, 18, 19, 20, dice: he aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Ese es un juez, hermano, es un sacerdote a cual este varón que es Sion, él es instruido. ¿Para qué? Dice: y tú que confías en que él es guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, dice. Todo esto, hermano, está hablando acerca de Sion, del que oyó. ¿Y qué más dice el maestro? Dice: ahí está. Ahora, por ejemplo, ahora Isaías dice así, aquí declara: ¿a quién preparó? ¿A quién preparó? Pregunta el maestro. Isaías 41, 27 dice: yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sion. Ya sabemos que Sion es un varón. Ya sabemos que Sion es el Hijo del Hombre. He enseñado estas cosas a Sion, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Ah, dice el maestro, ese es el varón, como dice en Salmos, instruido en la ley, y él ordenó para que traigan las nuevas. ¿Nuevas de qué? Precisamente del bien, de los mandamientos de Dios. Este audio, hermanos, una parte de este tracto ya el hermano Amadeo nos había explicado. Por eso, hermanos, para que todos sean enseñados de Dios a través de este profeta, de este varón, al cual se le denomina Sion, es ¿por qué? Porque él oyó las palabras de Dios a través del Espíritu Santo que le instruyó. Él es el que tenía que venir a enseñar a través de los mandamientos y preparar un pueblo apercibido. Si no somos preparados, hermanos, es en vano. Nosotros tenemos que ser, de alguna u otra manera, hermanos, poner empeño en estudiar. Por eso tenemos que escuchar a este varón. No podemos escuchar a otro hermano que prácticamente contradice al maestro. Este varón fue instruido, este varón trajo las palabras de Dios. Ahora, si nosotros nos contradecimos, nos vamos en contra de lo que dice el varón, porque muchos dicen, algunos, he escuchado que dicen no. Por ejemplo, el maestro enseña una cosa y dice no, el maestro trató de decir esto, es decir, hacen una sobreinterpretación y cambian lo que el maestro nos enseña. Y eso he escuchado de varios. Entonces, hermanos, ¿qué nos hacemos? Nos hacemos rebeldes. Como dijo nuestro hermano Amadeo, esas personas, por su soberbia, enseñan lo que ellos creen que es la verdad. Que ellos no han escuchado las palabras de Dios, pero sin embargo ellos creen saber. El maestro mismo en un audio también más adelante va a hablar, va a decir que ellos se creen que saben y no preguntan y se van y así enseñan. Y a través de ellos se genera ya, comienza a crearse los falsos profetas en el pueblo. Esto lo vamos a ver más adelante con mi hermano Celi. Entonces, hermanos, este varón, dice, al cual Dios enseñó, este varón tenía que venir a enseñarnos, a juntarnos prácticamente para nosotros, dice, va a decir en el siguiente audio acerca de que vamos a entrar en juicio. Es decir, tenemos que estar sometidos a la ley, quieran o no quieran.
Por eso dice en Romanos, habla también acerca de que sin ley no hay pecado, es decir, no se imputa de pecado al hombre. Pero también en la otra parte de Romanos capítulo 2 habla también acerca de que sin ley el hombre perecerá y con la ley será juzgado. Es decir, sí o sí tenemos que aprender a comenzar a cumplir la ley. Muchos dirán, mejor no, mejor a mi manera. Y muchos buscan, ¿no?, hoy en día el camino, como se dice, a su criterio, a su manera. Pero no hay otro camino, hermanos. Entonces, ¿qué vamos a escuchar primeramente la voz del maestro? ¿Qué nos dice en este audio número 61 que dice, yo he enseñado estas cosas a Sion? Vamos a escuchar al maestro. Por eso, cuando venga, entonces dice acá, hazme acordar, entremos en juicio juntamente. Redacta tu palabra para abonarte. Ahí está. El Padre dice juntamente, entremos en juicio, ahora tú hablas. Es Isaías 43, 26. Y como dice, menciona, yo he enseñado estas cosas a Sion. Ahora, como dice aquí, en San Juan dice, escrito está en los profetas que serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió viene a mí. Oyó. ¿Quién es el que oyó a Dios para aprender todo? Salmos 97, 8. Oyó Sion y alegróse y las hijas de... Bien, hermanos, escuchando al maestro acerca de este último, de lo que dice 97.8, oyó Sion y se alegró. Vamos a agarrar unos puntos de este audio. Nos dice el maestro, por eso, él cuando venga, ¿quién? Sion, este varón instruido, cuando venga, dice, entonces dice acá en Isaías 43, 26, hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Ahí está, dice. El Padre dice juntamente, entremos en juicio. Ahora tú habla, dice, es decir, Sion tiene que hablar. Y dice, y como dice, menciona, yo he enseñado estas cosas a Sion. Ahora, como dicen aquí, oyó, por eso en San Juan dice 6:45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Oyó, ¿quién es el que oyó a Dios para aprender todo? Oyó Sion, Salmos 97:8. Y dice, y las hijas de Judá, y se alegró, dice, oyó Sion y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Nosotros, hermanos, cuando aprendemos a amar las cosas de Dios, los mandamientos ya no es, como se dice, una obligación, sino por amor lo hacemos, por ese amor grande. Cuando habla acerca de se alegró Sion y las hijas de Judá se refieren a todo el pueblo, a los israelitas. Pero de corazón, hermanos, no por obligación ni por algún interés en particular, sino hay que cumplir la ley con amor. Por eso el pueblo, este pueblo, tiene que preguntar a este varón. No está el varón físicamente, tenemos que escuchar y escudriñar lo que dice a través de audios, y eso es lo que hacemos aquí, hermanos. No vayan a pensar que nosotros somos, como se dicen, juzgadores, no. Nosotros solo exhortamos cuando vemos a X hermano decir algún mito o fábula o alguna mentira que el maestro no habló. Ahí exhortamos, mas no señalamos, que es muy diferente. Nosotros no podemos juzgar, sino nosotros exhortamos, porque la Escritura lo avala. La Escritura dice, exhorta. ¿Para qué? Para que tu prójimo, tu hermano, se prepare y se aleje del peligro. Y eso está en Ezequiel. Porque si nosotros prácticamente no alertamos del peligro a nuestro hermano, y este hermano muere, la sangre de ese hermano corre a responsabilidad del que no habló. Por eso que el maestro, cuando vino al Perú, él tenía que hablar.
Porque él fue instruido. ¿Para qué? Para enseñar. Y así es una cadena. Nosotros somos instruidos a través del maestro, a través del audios, y nosotros tenemos que enseñar, mostrar. Oigan o no oigan. Escuchen o dejen de escuchar. Pero nosotros tenemos que hablar. Y eso tiene que ser para todo israelita. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que preguntar al que oyó. Por eso, en el siguiente audio que vamos a escuchar, va a hablar acerca de que esta persona, Sion, es un sacerdote, es un juez. ¿Por qué? Porque él, hermanos, cuando llegue el tribunal de Cristo, él va a presidir ese tribunal. Él va a juzgar a través de la ley. A ver, ¿quién cumplió el sábado? De repente, X hermanos se fueron a trabajar. A ver, ¿quién cumplió el séptimo mandamiento? De acuerdo a sus obras hechas por la carne. Pero él va a juzgar. ¿Pero qué habla acerca de este sacerdote o juez? Vamos a escuchar al maestro, hermanos. Audio número 61 dice: pregunta a los que han oído. Ahora, oiga, entonces por eso San Juan dice que en 18, 21, ¿qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, esos saben lo que yo he hablado. Pregunta a los que han oído. ¿Y qué hago yo? Precisamente Sion. ¿Ah? Entonces ahora la pregunta ¿de qué tiene que preguntar? Ahora la pregunta está en Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículos 9 y 10 dice: y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que fuere en aquellos días, y preguntarás, y te enseñarán la sentencia del juicio. Versículo 10: y harás según la sentencia que te indicaren los de lugar. Bien, hermanos, dice nuestro maestro en este audio acerca de quién oyó, ¿no? Seguimos hablando de la persona de Sion, pero aquí ya nuestro maestro agrega y dice que tenemos que preguntar ¿a quién? Bueno, Deuteronomio 17, 9, 10 y 11. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez, dice, al juez, que fuere en aquellos días, y preguntarás. ¿A quién tenemos que preguntar? Como ya hemos aprendido hasta este punto, a Sion. Y el maestro en un audio decía, el Ezequiel antiguo, él fue profeta y sacerdote. Ese mismo cargo tiene ahora, dice. Cuando ya el maestro, este profeta es, ¿cómo se dice?, enviado a los gentiles acá en el Perú. Nació, claro, la carne es peruana, pero el espíritu es del Ezequiel antiguo. Y el maestro decía, el Ezequiel, el profeta, sacerdote, el mismo cargo tiene ahora. Él es profeta y sacerdote. Entonces, cuando el tiempo determinado, el plan de Dios era así. Entonces, fue introducido a la vientre de la madre de Ezequiel el espíritu. Entonces, bueno, fue germinado, se creó su cuerpo. Entonces, ahora, ¿quién es ese Ezequiel? Entonces, ahora Ezequiel era profeta, era sacerdote, y el mismo cargo tiene ahora. ¿Y qué dice aquí Deuteronomio 17:9? Dice, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que fuere en aquellos días, y preguntarás, habla de futuro, hermanos. Habla para estos tiempos, cuando vino el Hijo del Hombre, que físicamente en el 2000 partió, pero en espíritu lo tenemos aún. Y dice, y te enseñarán la sentencia del juicio. Deuteronomio 17 dice,
y harás según la sentencia que te indicare los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifestare. 17 de Deuteronomio 17:11. Según la ley que ellos te enseñaren, y según el juicio que te dijeren, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te mostraren. Según lo que te enseñaren, dice, habla en plural, son dos. Son dos. ¿Se acuerdan? Por eso tenemos que aprender todos los temas. Los dos testigos, uno del cielo y otro de la tierra, se juntan. Ezequiel, la carne, baja el Espíritu Santo, se aloja en el corazón, dos en uno. Por eso dice acá, dice, según la ley que ellos te enseñaren y según el juicio que te dijeren, harás. Tenemos que hacer. Pero lo que acá tenemos que resaltar, dice, y al juez que fueren en aquellos días, y preguntarás, tenemos que acudir a él. No hay otro, hermanos. No hay que hermano X, que hermano Y, que hermano Z. No, no podemos confiar en la carne de otros hermanos que no sea el enviado de Dios. Y en Jeremías sabemos, maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el varón que confía en Dios. Por eso, hermanos, entonces tenemos que preguntar, tenemos que estudiar a través de lo que dice el maestro. Si el maestro te dice, estudia los libros hebreos, estúdialos, sí. ¿Para qué? Para saber cómo era el cumplimiento de la ley de los antiguos a la manera carnal. ¿Cómo hacían, por ejemplo, las lunas nuevas? Hoy en día, nosotros, miren cuántos años han pasado desde la época de nuestro Señor Jesucristo y de los discípulos. ¿Cuántos años han pasado? Y nosotros prácticamente toda la generación han olvidado el calendario de los judíos. Y ahora estamos empapados con el calendario gregoriano. Entonces el maestro vino y dice, vamos a cumplir las lunas nuevas, pero no le puede, como se dice, enseñar más allá al pueblo, porque el pueblo no estudia. Entonces dice, vamos a cumplir de acuerdo al calendario que tenemos. Pero decía siempre, estudien. Nosotros tenemos que prepararnos. Entonces, al estudiar los libros hebreos, vamos a ver de cómo festejaban las lunas nuevas. En esa época habían centinelas que observaban el primer halo de luz de la luna. Porque si la luna no tiene luz, hermanos. El sol alumbra la luna. Pero cuando se ve un halo de luz, ahí recién aparece. Ahí recién podemos decir, esa es la luna nueva. Pero según el calendario gregoriano, lo que marca la luna nueva es una luna negra que no tiene luz. Pero por eso dice el maestro, estudia los libros hebreos para ver cómo ellos lo hacían. Nosotros tenemos que prepararnos. En esa parte, los judíos del Oriente nos llevan años luz de conocimiento. Pero nosotros tenemos lo más importante, que es la inspiración del Espíritu Santo. Y tampoco tenemos que jactarnos, hermanos, porque estamos yendo de mal en peor a través de mitos y fábulas. Por eso, hermanos, la clave es preguntar al que oyó. En este caso, escuchar todo lo que el maestro habla. Si el maestro dice no existe reencarnación, no existe reencarnación y se acabó. No que otro hermano dice, te vaya a decir y engañar, dice, no, lo que el maestro trató de decir es que no existe esto y esto. No, hermanos, que no te, como se dice, que no te engañen, que no te vendan gatos por liebre, por eso. Entonces nosotros tenemos que apuntar a él, a ese juez de aquellos. Por eso que habla, preguntarás, dice, en futuro, para esta época, para la época en la que vino nuestro maestro, y ahora hay audios, gracias a la tecnología hay audios, y tenemos que escuchar a él. Ahora, hermanos, ¿y si no escuchamos? ¿Y si nos ponemos rebeldes? Así como hermanos que hoy en día hablan acerca de muchas cosas, ¿no? De, como dice el hermano Amadeo, otras congregaciones hablan de que se va a existir el arrebatamiento antes del juicio. ¿Cómo puede haber eso, hermanos? O un hermano israelita hablando acerca de que los que mueren van al cielo, dice, siendo israelita, habiendo escuchado al maestro.
Entonces, hermanos, tenemos que escuchar al que oyó, al que fue instruido. Pero si no escuchamos y si nos ponemos rebelde, ¿qué va a pasar? No lo digo yo, lo dice el maestro, y eso va a corroborar el siguiente audio, número 61, en la cual dice, el audio número 61, dice, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote, dice audio número 61. Vamos a escuchar al maestro. Versos 2 y 3 dice, y el hombre que prosiguiere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová Dios, o al juez, el tal varón morirá, y quitarás el mal de Israel. 13. Y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerán más. Amén. ¿Y acaso eso cumplen? Por eso dice en Mateo capítulo 20, 23 y 3 dice, así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Quiere decir que más no hagan a su criterio, porque dicen y no hacen. Quiere decir que dicen que son israelitas, pero no hacen lo que Dios ordena. ¿Está? Nada pueden hacer el hombre a su criterio. Vamos a leer la transcripción porque este audio es importante para aquellos de mis hermanos que tratan de una u otra manera. Ellos dicen, vamos a seguir la obra de Dios, vamos a llevar sus palabras a diferentes lugares. Pero ¿qué hablan? Hablan a su manera, a su criterio. Dice, Deuteronomio 17:12. Y el hombre que no procediere, es decir, estamos siguiendo de Deuteronomio 17:10, que habla acerca del juez, a la cual tenemos que preguntar. Y en el 11, acerca de, según la ley, ellos nos enseñarán, y según tu juicio que te dijeren, harás y no te apartarás. Continúa diciendo en Deuteronomio 17:12, dice, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote, es decir, al juez, a Sión, que está para ministrar ahí delante de Jehová tu Dios, o al juez, dice, el tal varón, es decir, el que actúa con soberbia, el rebelde, dice, el tal varón morirá y quitarás el mal de Israel. Escuchen, hermano, esto es delicado, no podemos hablar a nuestra manera. 17:13 dice, y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerán más, es decir, no andarán con soberbia. ¿Y acaso eso cumple? Dice el maestro. Una vez más el maestro exhorta, dice, ¿y acaso eso cumple? No cumple. Miren, en la época del maestro ya había rebeldes que no estaban de acuerdo con las enseñanzas del maestro, del que escuchó la instrucción del Espíritu Santo, dice. Y por eso dice en Mateo 23:3, dice, así que todo lo que os digan que guardéis, todo lo que nos digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Y el maestro interpreta, dice, quiere decir que más no hagan a su criterio. Si el maestro vino, nos enseñó y nos dijo, haz esto, haz el otro. Por ejemplo, el ayuno es en los sábados. Y hay un audio en la cual corrobora y dice, el ayuno no se hace en luna nueva. Si la luna nueva cae sábado, ahí sí puedes ayunar. Pero si la luna nueva no cae sábado, no se ayuna. Pero un hermano en su soberbia dice, no, eso es un mito, sí se puede. Rebelde, hermanos. Yo he escuchado, hermanos, porque justo en la iglesia en la que yo reposaba, ahí ese hermano hablaba así. Entonces dice, haced lo que ellos dicen. Ahí está lo que enseñó el maestro. Pero no hagas lo que ellos hacen. Y tampoco podemos confirmar, por ejemplo, si usted sabe, en este caso, no se ayuna las lunas nuevas, y un hermano sale al púlpito y dice, podemos ayunar el sábado las lunas nuevas, no digan amén, porque están confirmando esa falsedad.
esa rebeldía de ese hermano lo están confirmando usted, hermano o hermana que me está escuchando. Entonces dice el maestro, dice, porque dicen y no hacen. Quiere decir que dicen que son israelitas, pero no hacen lo que Dios ordena. Ahí está. Nada puede hacer el hombre a su criterio. Nada. Nada, hermanos. Y más adelante el maestro va a seguir hablando y va a hablar acerca de que el hombre a su criterio habla, dice, no preguntan y se van y se creen que saben. Es decir, se enorgullecen de lo poco que saben, y el maestro va a decir, lo poco que uno sabe o lo que sabe, uno no debe confiarse. Uno tiene que seguir aprendiendo y estudiando. Bien, hermanos, hasta aquí mi participación, pero vamos a continuar con este tema con nuestro hermano Celio Baranca, pero antes vamos con un himno para amenizar este tema. Y conmigo será hasta la próxima oportunidad, Dios mediante, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en vuestros corazones, amados hermanos y hermanas israelitas. Grupo musical del Ecuador, Renacer, haciendo escuchar sus voces, costa, sierra y oriente, región insular y al mundo entero.